tardes. Quiero en primer lugar dar la bienvenida a toda la audiencia y su reconocimiento por el esfuerzo en esta ocasión para atender a este webinar. También quiero agradecer a RALOC, la Red de Ayuda Logística, la oportunidad que me da para poderle poner a todos ustedes esta ponencia que la he titulado Nuevo Modelo Logístico, Tendencias, Retos y Oportunidades. ¿A qué me dedico? Desde que salí de Unilever y AECOP, en Unilever como director de cadena de suministro y en AECOP como presidente del Comité Nacional de Transportes, me dedico al emprendimiento y he estado en sectores económicos tan dispares como la restauración y el alojamiento, la alimentación, la formación, la consultoría y en los últimos momentos, pues el asociacionismo. Entre ellos, pues tenemos al Foro Internacional Iberoamericano de Logística, al Foro de Expertos Logísticos de Canarias y el último proyecto es RALOC, que es la Red de Ayuda Logística, es una asociación española de los profesionales logísticos. Pero lo que realmente a mí me gusta hacer, porque en la presentación pues, los títulos y la experiencia es fruto de la edad, son tres cosas que yo detallo en tres palabras. Logístico, sufridor y del atlético. Logístico porque la logística es como tomar un buen Ribera que se te queda enseguida en el ADN. Sufridor porque lo mejor que te puede ocurrir en logística es que no te ocurra nada. Y del Athletic, que ya saben ustedes que en Madrid hay dos equipos grandes. Uno es el Real Madrid, es el equipo de establishment, aquel que tiene dinero para comprar todos los jugadores que quieran. Y el otro es el Atlético, es el equipo de pueblo, que bueno, antes pues teníamos más problemas, éramos el Pupas, no teníamos dificultades, pero ahora incluso ya ganamos algunas ligas y algunos títulos europeos. Bueno, sin más con esta licencia futbolera, cuento de qué vamos a hablar hoy en este webinar. Primero habrá una introducción o proemio del tema, luego me centraré en tendencias y retos que tiene la logística y por último iremos a hablar de las oportunidades y el nuevo modelo logístico. Como buenos logísticos, siempre deberíamos de hablar de la importancia y posicionamiento de la logística. Máxime ahora con la primera ola de la pandemia, donde la logística a través de gente muy involucrada la puso en valor. Estoy hablando de los camioneros, las personas que estaban en los lineales, los planificadores, etcétera, etcétera. Aún así, tenemos aquí unos datos que resaltan la importancia que tiene la logística en España. El Producto Interior Bruto representa el 7,9. Hay unas 200.000 empresas y unos 800.000 empleos. Esto quiere decir que el tamaño medio de la empresa es 4, es pequeño, pero esto es debido a que aquí hay mucha empresa de transporte pequeñita, que son emprendedores, que han comprado un camión y han ido creciendo con el paso del tiempo. La facturación del sector es aproximadamente 110.000 millones, con una inversión de 13.000 millones. Y un tema importante a destacar, la población del 2019 en España fueron 129 millones, de los cuales 47 eran o son nacionales y 82 fueron turistas. Hubo que transportar, alimentar y entretener. Y de todo eso se ocupa la logística. Tristemente, y debido a la pandemia, en 2020 seremos 72 millones porque han venido unos 15 millones de turistas nada más. Acerca del posicionamiento, en casi todas las ponencias, las personas que me escuchan me suelen preguntar cuál es la situación de la logística en España. Yo siempre contesto con el índice logístico de rendimiento internacional, que es un índice que hace cada 2 años el Banco Mundial y que nos viene a decir que el primer país, que ya lleva más de una década en el primer puesto, es Alemania, y nosotros estamos en el puesto 17. Como yo considero que la logística está íntimamente relacionada con las infraestructuras, con los puertos, aeropuertos, es decir, con el Producto Interior Bruto de los países, si Alemania está en el puesto 4 y nosotros en el 12, quiere decir que esto que llevamos un
atraso real en logística de 8 puestos. Es decir, en vez de estar en el 17, deberíamos estar en el 9. Pero bueno, hay camino para andar y opciones para mejorar. Los atributos son 6, pero los que mejor o más deberíamos de mejorar son las aduanas, el proceso, la automatización, la competencia, yo creo que es todavía una lección que tenemos que mejorar, y el seguimiento y la trazabilidad. Pero todo esto yo creo que va a dar un gran paso con la tecnología emergente, como veremos a continuación. Antes de entrar en materia, tenemos que hablar de los elementos fundamentales que compone la logística hoy, ¿no? Que son los consumidores, la sostenibilidad, las personas y la tecnología. Para hablar de consumidores, debemos de decir que el consumidor, como comenta el director de Mercadona, es el jefe, es el que paga nuestra nómina y por tanto tiene que estar en el centro de todas las operaciones logísticas. En relación con las personas, tenemos grandes profesionales, pero existe cierta parálisis en la competitividad de la cadena de suministro, porque no se encuentran profesionales adecuados para el perfil que se les busca. En relación con la sostenibilidad, es cada vez más importante, está en la agenda de todos los directores generales, pero también de las personas y de los clientes. Por lo tanto, debemos de pensar que no podemos comprometer ningún recurso que las generaciones venideras necesiten. Y por eso tenemos que estar pensando en una sostenibilidad. Sostenibilidad que tiene que ser tanto empresarial como medioambiental, ya que si no lo hay de forma empresarial, es difícil que exista el medio ambiente. En relación con tecnología y sistemas, necesitamos la tecnología para optimizar la relación coste y beneficio. Y esto se está haciendo a través de Internet de las Cosas y el aprendizaje automático. En relación con estos 4 ejes fundamentales, vamos a ir viendo las tendencias, retos y las oportunidades. Por eso vamos a hablar a partir de este momento de las tendencias y retos en logística. Y vamos a empezar por las megatendencias sociales, que son las tendencias que están en todo el planeta y que, bueno, cada vez se van conformando de una manera distinta. La primera para mí es la transformación digital social, porque no es un proceso empresarial, sino que afecta a toda la sociedad, estructuras públicas y privadas. Y esto es no solamente a las organizaciones, sino a las personas. Por lo tanto, tenemos que estar muy encima de ello para ser, bueno, personas digitalmente factibles, ¿no? Con lo cual tenemos que trabajar mucho en ello. Otro tema importante es el conflicto que tenemos los países emergentes con la demografía versus los desarrollados, ya que los países emergentes, India, China y tal, pues cada vez crecen más, cada vez hay gente más joven, y en los países de Europa, de Norteamérica, o desarrollados, que en fin, esto yo creo que eso es un mal adjetivo ya, porque los emergentes para mí en algunos aspectos están más desarrollados que nosotros, pues tienen menos personas, hay más personas mayores. Con lo cual, los centros de poder se están desviando desde el centro, desde Europa o Norteamérica, hacia Oriente. Luego tenemos escasez de recursos. En 2025 vamos a necesitar un 50% más de energía, un 30% más de agua y un 40% más de alimentación. Esto es curioso, ¿no? Porque cada vez dicen que se va a consumir menos, pero yo creo que al final lo que va haciendo que se va incrementando ese consumo porque sigue habiendo una mayor demografía. Y un tema, por último, también importante, es la urbanización acelerada. Esta urbanización que, de acuerdo con la ONU, en el próximo quinquenio, tendremos casi 5.000 billones de personas que vivan en ciudades, de las cuales 22 serán megaciudades, entendiendo como megaciudades aquellas que tienen más de 10 millones, con todo lo que conlleva esto en infraestructura, megaproyectos, aeroportuarios, salud, etcétera, etcétera. Bien, pasemos a hablar ahora de tendencias y retos en el consumidor. Hay varias, ¿no? Yo acabo de recibir ahora las tendencias para el 2021, hay como 100 y pico, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de las 2 principales que yo creo que son las que nos interesan. En todo vamos a hacer lo mismo, vamos a hablar de 2 tendencias principales, aunque obviamente hay más. Y estas son las que yo considero más importantes. Están de acuerdo con mi verdad, pero no es la verdad absoluta, es mi verdad solamente. Comercio electrónico
Con la pandemia se ha acelerado. Hace tiempo que llevamos trabajando en comercio electrónico, pero con la pandemia, con el COVID-19, ha crecido a unos niveles insospechados, por lo cual podemos decir que ha evolucionado y está aquí para quedarse con nosotros. Ha mejorado el comercio internacional en más de un 10%, el crecimiento sostenido del comercio electrónico es más del 17%, algunos hablan ya del 20%, y durante la crisis ha sido del 40%, incluso más. Tiene también algunos problemas. El comercio electrónico, para aquellos comercios tradicionales que no evolucionan hacia la unicanalidad, como luego veremos, pues han quebrado. En Estados Unidos se hablan de cifras tremendas, 8.000. Aquí no le puedo dar porque tristemente no tenemos estadísticas de ellas. Y también tiene la ventaja de que crea nuevas plataformas y modelos de colaboración en la entrega, sobre todo en el delivery. También lo veremos más adelante. Consumidor ecológico. Yo creo que esto es una tendencia a analizar y a seguir importante, pues aquel consumidor consciente y sensible de sus hábitos, que busca el desarrollo sostenible y que implica la logística inversa y desarrolla toda la logística y todas las energías verdes con él y que está dispuesto a pagar una cantidad superior por su producto o servicio porque de esa manera se encuentra satisfecho y consciente y sensible con su hábito. En relación con las personas y el talento, hay dos cosas que yo les quiero resaltar. Uno, el aprendizaje continuo. Hoy en día los empleados más buscados son los que quieren crecer y desarrollarse por ellos mismos en las empresas. Son los que hacen cosas diferentes para la organización. Quieren cambiar y transformar el negocio desde su perspectiva. Para ellos este aprendizaje es la clave y es un aprendizaje que, como siempre digo, el aprendizaje es un viaje, no es un destino, no sacar un título, que empieza cuando empezamos a trabajar o quizás antes y acaba cuando lo dejamos. Estas personas dicen que si no tienen oportunidad de aprendizaje y desarrollarse, se marchan de la organización. Y es una pena que formar a personas en las organizaciones cuesta mucho para que luego se marchen. En relación con la empresa social, que no nos referimos aquí a ninguna organización no gubernamental, sino a aquellas empresas mercantiles que están poniendo muy en serio el desarrollo de su responsabilidad social corporativa y además aplicándola en todas sus acciones. Tiene impacto positivo para el medio ambiente y para otros medios y además es rentable como negocio. Hablando de sostenibilidad, hay dos temas a resaltar. Yo creo que es la ley de las 4 Rs, que es reducir, reutilizar, reciclar y recuperar, que son la clave para lograr la sostenibilidad en cualquier industria o medio. Debemos de empezar por reducir, antes que nada, y de lanzar cada día más plástico al mercado. Reutilizar todo lo que podamos. Reciclar es algo que ya llegamos haciendo y con unos niveles muy importantes. Y recuperar, es decir, que no sea usar y tirar, sino recuperar las cosas. Siempre recuerdo a un operador que, aparte de ser operador logístico, en un momento determinado estaba retirando routers de una compañía telefónica para recuperar los metales que tenían valor, y en un momento determinado se dio cuenta que podía también repararlos y volverlos a poner en el mercado, vendiéndolos a otros mercados, ¿no? A otros segundos, ¿no? Pues hoy en día tiene más negocio con esta recuperación o logística inversa que con su propio negocio de operador logístico. El riesgo del clima, que no es riesgo climático. El clima cambia desde que la Tierra es Tierra, ¿no? Entonces, quizás se está acelerando últimamente por las acciones que hacemos algunas veces los humanos. Esos cambios en el clima afectan a la cadena de suministro y le afectan de forma muy importante. Estos desastres naturales afectan no solamente a la cadena, sino a todos los sectores, ¿no? Porque si una cadena que está abasteciendo de partes o de repuestos a una cadena de montaje de automoción no llega por un desastre natural, pues esa industria de automoción también para. Es decir, que hay que tener en cuenta todos estos desastres en el sentido de tener un plan y no solamente tenerlo en escrito, sino practicarlo para ver que se cumplen los planes
con la realidad. En sistemas y tecnología hay dos cosas fundamentales. Una, para mí, yo creo que es la inteligencia artificial, que lleva con nosotros ya cierto tiempo, es la madre de la tecnología, y como dice el dueño de Tesla, a lo mejor estamos invocando al diablo, pero la verdad es que cada vez se gasta un valor importantísimo en lo que es en la inteligencia artificial y su aplicación para la cadena de suministro. Tiene retos a mejorar, como son los altos costes de capital y requisitos para su implementación y ciertas precauciones éticas que con el tiempo se irán resolviendo y también aquellas resistencias de los organismos reguladores y de la fuerza laboral que se ve afectada. Pero aquí es como todo, lo que hay que es, con sentido común, enfrentar las cosas y darle solución, no dejar que duerman el sueño de los justos. Tendencias y retos en logística. Hay muchas, como veremos luego en las oportunidades, pero yo les quiero resaltar dos. La primera es la logística urbana. Esa foto obviamente es antes de la pandemia, pero yo creo que hay dos retos importantes a optimizar. Primero, los megaproyectos que en todas las infraestructuras de las grandes ciudades se están creando, como son aeropuertos, hospitales, puertos, estaciones ferroviarias, etcétera, etcétera, para que sean fáciles y de acceso accesible al consumidor y amables con el ciudadano, ¿no? Y el otro es el incremento que están teniendo las entregas del comercio electrónico en su delivery, que esto pues también está siendo un poco de fauna, ¿no? Es decir, en vez de rápidamente que alguien se compre una furgoneta. Creo que todo esto, aparte que ya los ayuntamientos los están normalizando y están regulando, creo que conviene también aquí colaborar para que estas entregas cada vez sean más fiables, más visibles y que causen el menos perjuicio al medio ambiente y al ciudadano. Bueno, hemos hablado ya de retos y tendencias, pues ahora nos toca ver qué oportunidades en este radar que nos enfoca en la logística nos puede dar. Empecemos como hemos antes con las tendencias por el consumidor. Lo primero es la omnicanalidad, ¿no? Esta optimiza el inventario a través de la cadena, facilita un servicio consistente de alta calidad a través de los puntos de contacto. Adopta el análisis de datos, lo que llamamos Big Data, y la inteligencia artificial en tiempos reales para ajustar la demanda de los clientes. Integra los sistemas en beneficio del consumidor, pero sobre todo, lo he comentado anteriormente, aquel distribuidor o retailer que no tenga esta omnicanalidad tendrá problemas en el futuro porque el consumidor no podrá aceptar a un precio distinto o un plazo distinto o una oferta distinta. O sea, todos los canales en los que trabaje deberían estar armonizados a través de la omnicanalidad. El otro tema fundamental del consumidor es el factor experiencial que yo denomino, que solo son las experiencias de compra, ¿no? Que son un factor crítico para la fidelización del mismo. Se dicen los expertos que cuando uno tiene una mala experiencia de compra, pues se lo cuenta a más de 30 personas y cuando tiene una buena, pues lo dice a 2 o 3, y a más de su propio entorno, no fuera. Los clientes buscan experiencias de compras memorables, ¿no? Por eso volvemos a los estadios donde nuestros equipos ganan. Por eso volvemos a ver aquellas películas que nos emocionaron, ¿no? Entonces buscamos, o a los restaurantes donde pasamos un gran momento con la comida y la conversación. Quizás aquí la experiencia de click and collect, es decir, de comprar y recoger, establece una conexión emocional porque ves a alguien, o sea, no solamente es la red, sino ves a alguien con el que puedes establecer una comunicación. Y es muy importante, y esto es algo muy serio, que muchas compañías no se dan cuenta al tener un call center organizado y entrenado. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que el cliente no se marcha por un pequeño diferencia en el precio. El cliente se marcha porque no lo han atendido en una reclamación o en una queja o en un problema. Y es que muchas veces estos call centers no están, bueno, pues a altura de las circunstancias.
El radar de oportunidades en las personas y el talento. Igual que hemos visto antes en tendencias, yo le diría que hay dos cosas fundamentales. Lo que son las habilidades blandas o soft skills, la industria muestra la gran decepción por la falta de estas habilidades en los nuevos entrantes y en parte en los existentes en el negocio. Entre ellas, la resolución de problemas, trabajo en equipo, equipos que son remotos, respuesta situacional, flexibilidad, análisis crítico, son fundamentales. Son más importantes estas habilidades que las técnicas. Esta competencia, hablando ya de la inteligencia emocional, esta competencia aplicada a la logística es cada vez más importante y es una de las fundamentales para conseguir el éxito profesional. Y yo diría que personal también. Las organizaciones buscan profesionales preparados técnicamente y socialmente. Las cualidades como la empatía, la flexibilidad, la resolución, no las tienen los robots o cobots y dependen solo de nosotros. Y esto es donde tenemos que mejorar. Esto es lo que yo llamo las competencias diferenciadoras para lograr un puesto en la sociedad importante. Bueno, con esto no es de ahora, es algo que desarrollé hace 5 o 6 años, pero sigue estando de moda con algunas modificaciones. En el centro está el robot. El robot es lo que está llegando con toda la tecnología emergente. Y aquí ven unas flechas que están incidiendo al robot, que son los mandos intermedios, supervisores, jefes y los técnicos. En cambio, hay otros que sí están afectando el robot a las personas, que son los operarios y en cierta medida a los directivos. No es que el robot vaya a intervenir con el directivo, lo que está ocurriendo es que toda la pirámide de organizativa se está moviendo. Es decir, estamos viendo o asistiendo cómo compañías están reduciendo su organigrama, sobre todo en la parte ejecutiva, ¿no? Antes era fácil ver consejos de 10, 12 personas y ahora pues están bajando de 10 e incluso de 8, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que algunos directivos están saliendo. ¿Y a dónde están yendo esas responsabilidades? Pues están yendo al segundo nivel, al nivel de mandos intermedios, gerentes, etcétera, ¿no? Y estas personas que son muy capaces, que tienen mucha preparación y mucha experiencia, les falta una cierta complementariedad en formación de lo que hablamos anteriormente en competencias diferenciadoras. En sostenibilidad, pues tenemos dos temas fundamentales, la economía circular y colaborativa. Los modelos de negocio basados en la economía colaborativa aumentan su potencial. No olviden que esos fondos de crecimiento o de recuperación que nos prometen que vendrán, básicamente van a ir a estos dos puntos, a la economía circular y colaborativa y a la logística y energía sostenible o industria verde. La comunicación de necesidades a lo largo de la cadena aumenta la capacidad, reduce los costes y la huella de carbono y mediante intercambio de activos. La economía circular es la herramienta que nos guía hacia el crecimiento social duradero y sostenible. De aquí la importancia que tiene el que estos fondos de recuperación se gestionen apropiadamente. Luego, la logística sostenible o logística verde es la optimización de los procesos de transporte que reducen las emisiones y los costes con poco coste de capital. Generamos ahorros en combustible, energía y coste en infraestructura al cambiar las fuentes de energía. Por ejemplo, se está hablando, yo cuando empecé a estudiar ya se hablaba del hidrógeno, pero se está hablando muy en serio de ello. Pero tiene un problema, que necesita una infraestructura, que son las hidrogeneras. Quiere decir, alguien tiene que ser la colaboración pública-privada, ¿no? Pero tiene que empezar a pensar, a poner las hidrogeneras, estas gasolineras de hidrógeno, igual que el señor de Tesla hizo en su momento, antes de lanzar el coche eléctrico, hizo toda una red de gasolineras eléctricas, con lo cual pues ha triunfado y es una de las mayores fortunas del mundo. Siempre deberemos de buscar y encontrar equilibrio entre la eficiencia económica y ambiental y en la creación de valor. En el radar de oportunidades en sistemas y tecnología, primero vamos a hablar de algo fundamental, que son los sensores y cómo afectan a Internet de las cosas. Los sensores, por la ley de Moore, están bajando cada vez más de coste, ¿no? Entonces, esto nos permite la gestión de más datos a través de Internet de las cosas.
Incrementa la visibilidad, la trazabilidad, la confiabilidad de las operaciones, el servicio al cliente. La conectividad en tiempo real ayuda a mejorar la calidad del servicio, mejora la eficiencia operativa a través de acciones automáticas, facilita los servicios de entrega más dinámicos y personalizados. Aquí también hay que apuntar que dentro de poco pues, tendremos un nuevo modelo que es el 5G, que seguramente esto facilitará todavía mucho más la potencialidad de esta Internet de las cosas. El análisis de los datos, ¿no? Administrar grandes suministros por conocimiento basado en datos, más que en la experiencia y la conocimiento intrínseco, que es lo que a mi generación ha hecho siempre, ¿no? Es decir, oye, pues en base a esta experiencia, tenía un jefe de tráfico que decía, mañana vamos a dar 623 camiones. Y oye, eso, no, porque yo creo que va a ser así. Y digo, ¿y por qué no coger la carga y divides por lo que carga cada camión y sacas el número exacto, ¿no? Bueno, pues esto, en fin, es una anécdota, pero viene a decir lo mismo. Es decir, cuando tenemos conocimiento basados en datos, somos mucho más precisos. Mejoran los procesos y la visibilidad a nivel de envío. Aumentan el nivel de servicio mediante las operaciones predictivas. Es necesario tener una estrategia definida y en marcha para la gestión y aplicación de los datos. Sin esto pasa lo que la mayoría de las empresas, que no saben qué hacer con los datos. Tienen que tener una estrategia para que se interpreten y obviamente con técnicas estadísticas saber para qué sirven y cómo pueden mejorar. Y esto se utiliza mucho en la previsión de la demanda. Bueno, radar de oportunidades en logística. Como le decía antes, le he puesto aquí 6 porque yo creo que son todas importantes. Hay más, ¿no? Hay una cosa que ha pasado bastante desapercibida, ¿no? Para mí, yo creo que es la torre de control digital, que es una especie de torre de control como tienen los aeropuertos, pero que para ver todos los flujos de información, de cómo están saliendo. Entonces, desde esa torre de control se tiene la gestión y además puede proyectar, teniendo en cuenta algunas anormalidades, qué ocurre con los flujos, ¿no? Nosotros tenemos la última milla, el delivery, ¿no? Que hay que optimizarlo porque entregar un paquete pequeñito en relación con un camión pues, cuesta casi el 35% del coste, ¿no? Entonces tenemos que optimizar eso en visibilidad, en costes, en servicio, etcétera, ¿no? Para que el cliente nos perciba como una acción ahora vía app pues, factible y fiable. Otra cosa dentro de la tecnología emergente que también está pasando un poco desapercibida es la impresión 3D, que esto básicamente lo que pretende es reducir costes y transporte, ¿no? Pero voy más lejos, yo creo que dentro de poco veremos granjas gestionadas de impresoras 3D, gestionadas por operadores logísticos, que serán ellos quienes hagan estas piezas con unos requisitos muy exigentes y los lleven a los fabricantes o quien los necesite. Luego está la colaboración logística. Ya cada vez las marcas compiten menos que la cadena de suministro. Por lo tanto, la colaboración y la integración es fundamental dentro de la cadena de suministro. Luego, la logística inversa como un nuevo negocio. Yo creo que esto a muchos operadores que recogen y que hacen no han llegado al fondo de la cuestión para ver que esto puede ser un gran negocio en el futuro. Y por último, pero no menos importante, está la logística 4.0, que es la logística conectada y que es lo que llamamos la logística inteligente. Todas estas oportunidades dan para muchas satisfacciones de cliente y para muchas mejoras de los márgenes en los negocios. Bueno, entramos en la fase final del nuevo modelo logístico. Para que haya un nuevo modelo, en cualquier caso, tiene que haber un cambio en el entorno. Y yo les he puesto aquí, bueno, pues 6 imágenes de lo que yo creo que el entorno ha cambiado en relación con la logística. Primero está en lo que es COVID, ¿no? Desde que empezamos en marzo, un poquito antes, si quieren, con esta pandemia. Bueno, pues aquí se ha puesto salud y la economía. Pero esto no puede ser cañones y mantequilla. Yo creo que hay que preservar la salud de las personas por encima de todo, pero al mismo tiempo, con la misma intensidad, hay que preservar la economía de todos. Por lo tanto, yo creo que esto está cambiando el entorno, nos está haciendo tener más precauciones,
a tener más elementos de protección individual, a tener más controles, etcétera, etcétera. Lo otro, y también en relación con la pandemia, en la primera ola, los primeros días de aquel marzo, hubo muchos problemas. Los camioneros salieron a la calle y las cajeras de supermercado y los planificadores, prácticamente sin ninguna protección individual, porque no había, no estábamos, no lo habíamos previsto, ¿no? Y entonces fueron verdaderos héroes en el sentido de que no tenían dónde parar, o sea, en la ruta, en la larga distancia, no podían parar porque no había ningún restaurante abierto para tomar un café o para tomar una ducha, etcétera, etcétera. Esto lo que han conseguido ha sido poner en valor al transporte y la logística, que todos los logísticos sabemos que es de su valor porque somos conocedores de que la logística está entregando a toda la sociedad los productos y servicios que necesita, pero lo ha puesto y la sociedad lo reconoce. Yo creo que es un buen momento para que aprovechemos este cambio de entorno. El otro son el teletrabajo y la transformación digital, que también ha llegado para quedarse, ¿no? Lo que no ha hecho la tecnología en muchos años, pues lo ha hecho una pandemia, ¿no? Ha sido increíble en el espacio, en el corto espacio de tiempo, en cómo trabajamos desde casa, las organizaciones también, y las redes aguantaban, los servicios de telefonía aguantaban, etcétera, etcétera, y había repuestos para ponernos a poder comunicarnos por cualquier herramienta. También otro ha sido las compras online, o sea, independientemente de lo típico que eran las ofertas en Black Friday y Navidad, pues ha superado mucho y con creces, y también la logística aquí se ha habido afectada por este inmenso cantidad de pedidos y servicios. Y luego hay dos cosas que yo creo que hay, una automatización y una tecnología emergente que está cambiando los perfiles de los puestos y que no debemos de preocuparnos, ¿no? Como el señor de la imagen, sino que tenemos que formarnos y seguir trabajando para saber en todo momento qué debemos hacer. Y quizás la más importante es el envejecimiento de la fuerza laboral y las nuevas generaciones, ¿no? Yo soy de los baby boomers, del 47, estoy a punto ya de ser despedido, pero a continuación está la generación X, luego la Z y la última son los millennials. Entonces, perdón, la última son la Z. ¿Qué quiero decir con esto? Que si somos capaces de mezclar lo positivo de cada generación, la experiencia con la digitalización, aquellas empresas que lo hacen, les aseguro que se salen de la tabla, están obteniendo resultados increíbles y además a nivel personal se está mejorando mucho el clima laboral. Bien, ese cambio de entorno a mí me dice que el nuevo modelo para afrontar ese entorno sería almacenes inteligentes y microhub en ciudades. En fin, ya no solamente porque hay que meter tecnología, robots colaborativos para que las tareas repetitivas o más peligrosas se hagan, sino que en las grandes ciudades las restricciones de tráfico, de movilidad, están haciendo que se busque espacios pequeños o transportes pequeños, como son los microhubs, para hacer esas entregas, ¿no? ¿Quiere decir que no hay espacio? Sí, sí, hay espacio y además hay una oportunidad de que mucho espacio comercial se va a transformar en espacio industrial para esto, ¿no? Pues ahí hay una buena oportunidad. Luego, también, otra de los temas que está cambiando el entorno es el dinero en efectivo, ¿no? Tenemos el blockchain, que es una tecnología que está ya ahí, que está probada, que se está utilizando mucho en los contenedores, en logística, con las navieras, pero también está la criptomoneda. Y uniendo a la criptomoneda con el blockchain, que no es más ni menos que el mayor contable que no tiene en el cual que intervenir ningún intermediario, pues puede ser la solución del futuro para que podamos transferir la propiedad y podamos pagar o cobrar
sin mayores problemas. El trabajo del futuro es algo fundamental. No solamente trabajaremos con robots, sino que se van a crear nuevos puestos de trabajo, expertos digitales, por decir alguno, y todos estos perfiles van a demandar muchos puestos de trabajo, más de los que se van a perder. Por lo tanto, hay que estar al loro, como dicen, y estar permanentemente formándonos para ir buscando aquello que más nos interesa o nos guste en el trabajo. Tenemos también, hablábamos antes, la energía verde y la logística verde, que es otro modelo que va a influir mucho en la logística, ¿no? Desde toda la energía, esto que hablábamos anteriormente del hidrógeno, a esta logística cada vez menos contaminante en emisiones y en movilidad. No olvidemos un consumidor cada vez más conectado, que va a ser el que nos dirija por todo a través de sus apps. Son los que dicen, ya está la oferta en tal sitio, ya saca las zapatillas Nike o esto. Son los que realmente tiran de nuestra demanda. Y por último, tenemos también soluciones logísticas flexibles porque cada vez queremos conocer más, estoy hablando del delivery, de la entrega, cuándo va a llegar el pedido, a qué hora, por qué medio, en qué momento. Entonces, esto tiene que ser soluciones logísticas flexibles, no solamente tecnológicas, sino también personales y profesionales. Quiere decir, el trabajo será flexible también. Hay momentos de que hay puntos de trabajo y hay otros que no, en las ofertas de Black Friday, las ofertas de Navidad, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ir a una logística flexible, que podamos acelerar o frenar esa logística. Bien, a modo de reflexión, porque yo creo que después de hablar estos minutos, ¿no?, como el TED, quizás lo que siempre queda son las reflexiones. Perdón. En primer lugar, hablemos del consumidor y su infidelidad. El consumidor es infiel por naturaleza, ya no solamente a la marca, sino al establecimiento, al peluquero, etcétera, etcétera. Entonces, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para, vamos, satisfacer sus necesidades y que no sea por culpa nuestra si se va, que simplemente sea un capricho. Pero es nuestra obligación el hacer cualquier cosa por el consumidor y debe estar siempre en el centro de nuestras decisiones. Siguiente punto es la diversidad generacional y de aprendizaje. Como decía antes, mi generación, pues estamos a punto ya de ser retirados, pero yo creo que las generaciones, la diversidad generacional es importante, igual que la cultural y la de género, para que entre todas aprendamos y mezclemos y saquemos lo mejor de cada uno. Insisto de que aquellas empresas que hacen esto obtienen unos resultados tremendos, tanto en el tema, en el clima laboral como en los resultados empresariales. El puesto de trabajo y los nuevos perfiles, yo quiero que no ocurran lo que la imagen y que ningún robot nos eche, y sino que sea al revés, que seamos nosotros quien, con nuestra preparación, con nuestro nuevo perfil, seamos quien controlemos y gestionemos toda esta tecnología emergente que está llegando. La colaboración y la cadena de suministro. Yo, como conozco la cadena de suministro y su gestión, yo creo que está muerta. Es decir, yo creo que esta cadena de suministro ya no es tan global como era antes, ahora es mucho más local, está mucho más conectada, mucho más integrada y hay que colaborar más. La tecnología emergente y la transformación digital es otro hecho que tenemos que reflexionar todos los días, que la tecnología está ahí, que se está acelerando y que tenemos que coger la formación para no entender de toda la tecnología, pero sí de saber aplicarla. Y por eso les pongo esta imagen para que no lo olviden nunca, de que cada día tenemos una nueva tecnología y la transformación digital es algo que está aquí ya para siempre. Y por último, pero no menos importante, está la crisis, la gestión de riesgos, y aquí se me ha olvidado poner también la ciberseguridad. La crisis, como hemos visto en la pandemia, no todo se puede prever, pero sí debemos de tener planes generales y que sean
practicados varias veces al año, no solamente por riesgos del clima, no solamente por temas de pandemia, sino también por temas de terrorismo, por temas de accidentes graves, etcétera, etcétera. Y dentro de esto, no olviden que con toda la tecnología, pues también hay un personaje que no debería existir, pero que existe, que es el mal gestor del ataque, ¿no? El ciberataque, que debemos de prepararnos. Ya no solamente las empresas, obviamente, se preparan más, pero las personas, los profesionales, en nuestros sistemas informáticos, que nuestras viviendas cada vez están más informatizadas, tengamos esta mayor precaución, ese plan, esa gestión de riesgo y que evitemos cualquier ataque del ciberespacio. Yo creo que nada más. Gracias por atender al reloj, esta guamia serie del nuevo modelo logístico, tendencias, redes, oportunidades. Les recuerdo que RALOC es la red de ayuda logística, la Asociación Española sin ánimo de lucro de profesionales logísticos, y que si se quieren hacerse socios, pues solamente tienen que conectarse a nuestra web y mandar un correo. Muchas gracias y estoy a su disposición para las preguntas en el siguiente debate.